Buenas noches, estimados colegas. Gracias por su participación. Estamos ahora conectados desde diversas partes del país y queremos darles una bienvenida a este nuevo ciclo de conferencias organizados por Yachay Pro, Ciencias y Salud Mental. Bienvenidos a los Viernes Científicos, en donde cada mes vamos a compartir información selecta y actualizada de tópicos relevantes en nuestra práctica médica. Para ello, el día de hoy quiero presentar al doctor Jeff David Huarcaya Victoria, quien es médico psiquiatra e investigador, y que esta noche va a presentar síndrome neuroléptico maligno, una actualización. Le doy pase, doctor Huarcaya. Gracias Marinelli por la presentación y gracias a los colegas por estar conectados, ¿no? Sé que es una noche de fútbol, así que el hecho de estar acá pues significa bastante, ¿no? Estas ganas, este deseo de querer aprender un poco más, de querer saber un poco más, actualizarnos también. Eso o que de repente no nos gusta el fútbol también es la otra explicación, ¿no? Bueno, les comento que vamos a hablar ahora acerca del síndrome neuroléptico maligno, ¿no? Un poco la dinámica va a ser, vamos a revisar la presentación, voy a dar alguna información, veremos un caso clínico al final para ver si pudimos consolidar la información que estamos brindándoles en esta oportunidad y luego pueden ir ustedes escribiendo en el chat sus preguntas, comentarios, dudas que puedan tener para que éstas puedan ser absueltas al finalizar la presentación. Bien, como dijo la doctora Marinelli, vamos a iniciar un nuevo ciclo de conferencias mensuales. Esto es una propuesta un tanto ambiciosa, sé que puede ser un poco extenuante también, ¿no? Vamos a tener desde este mes cursos gratuitos, presenciales, virtuales, cursos también pagados, ya con información mucho más actualizada o más amplia. O sea, vamos a tener bastante actividad. Así que sí les pido que puedan mantenerse contactados con nosotros a través de nuestras redes sociales para poder estar al tanto de las actividades, tanto gratuitas como de pago que vamos a realizar a partir de ahora. También pues hemos indicado cuando se inscribieron ustedes una serie de propuestas que nos han dado acerca de los temas que se tienen que ir o que les gustaría que se toquen, ¿no? Así que vamos a ir revisándolo, vamos a ir viendo qué temas vamos a seguir tocando mes a mes y también escuchamos sus sugerencias y sus opiniones. Bien, bueno, a lo que nos trae esta noche, vamos a hablar acerca del síndrome neuroléptico maligno, una actualización, ¿no? Y la primera pregunta que debiéramos hacernos es, sí, grosso modo, ¿para qué tocar este tema, no? Lo cierto es que el síndrome neuroléptico maligno es una condición desde la psiquiatría rara, poco frecuente, claro, ¿no? Pero una reacción adversa a los medicamentos grave, pero no por eso deja de ser importante, no por eso deja de ser significativa, ¿no? Muchas veces se nos puede pasar de largo un diagnóstico de síndrome neuroléptico maligno, lo cual puede ser perjudicial para nuestros pacientes. Entonces vamos a ver un poco acerca de una visión actualizada, vamos a revisar un poco la información reciente que ha salió publicada acerca del síndrome neuroléptico maligno. Bueno, están mis conflictos de interés, los dejo ahí. Por si acaso, esta información, ha sido, ya lo hemos publicado como un artículo de revisión en los anales de la Facultad de Medicina de San Marcos, así que ustedes pueden ver ya en extenso todo lo que vamos a hablar en esta conferencia. Entonces, ¿qué puntos vamos a tocar? Primero, vamos a hablar acerca de la epidemiología, los factores de riesgo del síndrome neuroléptico maligno. Vamos a ver un poco también sobre la etiología, la fisiopatología. Veremos también el cuadro clínico, tratamiento, pronóstico y finalizaremos con algunas conclusiones, ¿no? Bueno, vamos a hacer una visión, digamos, entre comillas, canónica, clásica de esta condición. ¿Y cuáles son los objetivos que queremos lograr después de esta conferencia? Primero, que puedan explicar cuándo
o describir cuándo podemos considerar el diagnóstico de un síndrome neuroléptico maligno, explicar cómo diagnosticar el síndrome neuroléptico maligno, cómo dar un manejo, un tratamiento tanto no farmacológico como farmacológico, y pues cómo poder coordinar estrategias de cuidados, porque vamos a ver que esto es o requiere un manejo transdisciplinario, no es primariamente un manejo o una orientación solamente desde la psiquiatría, ¿no? Bien, entonces, primero, si vamos a hablar del síndrome neuroléptico maligno, lo primero que debemos de tener claro es que entendemos qué cosa es el síndrome neuroléptico maligno. Eh, de manera simple, sencilla, es una reacción adversa medicamentosa, ¿no? Como su nombre lo indica, a los neurolépticos, era el nombre antiguo de los antipsicóticos, ¿no? Pero que no nos engañe el nombre, porque escuchamos síndrome neuroléptico maligno y tendemos o podemos pensar que es una reacción adversa solamente a los antipsicóticos o neurolépticos. Vamos a ver que no está limitado a estos. Puede desencadenarse en general a cualquier medicamento que pueda tener una acción bloqueante sobre los receptores D2, ¿no? De estabilizadores del estado del ánimo, ser reportado con antidepresivos, combinado con un síndrome serotoninérgico y entre otros medicamentos, ¿no? Entonces, eso es lo que digamos, esa es la definición básica del neuroléptico maligno, es una reacción adversa medicamentosa, ¿no? Ahora, lo interesante es ver la historia de esta condición, porque si nosotros decimos o pensamos, bueno, el síndrome neuroléptico maligno se debe a una reacción adversa a los neurolépticos, pudiéramos pensar que, bueno, pues antes de que existieran los antipsicóticos, los neurolépticos, no había esta condición, ¿no? Lo cierto es que ya se describía, ¿no? Ustedes revisen acerca de la catatonía maligna, la catatonía letal, una forma de catatonía con fiebre y síntomas muy similares a un síndrome neuroléptico maligno. O sea, un neuroléptico maligno antes de que existan los neurolépticos en la década del 50, ¿no? Interesante. ¿Cuál es la epidemiología? Bueno, se comenta, se habla que en los últimos años la prevalencia, la incidencia de la prevalencia ha disminuido, o porque tenemos antipsicóticos de segunda generación, o porque estamos más sensibilizados a la hora de poder dar un tratamiento antipsicótico, ya no lo hacemos de manera irracional, ahora utilizamos guías de práctica clínica, utilizamos evidencia para poder prescribir antipsicóticos y eso pues hace que disminuya, se postula que es eso, ¿no? Pero lo cierto es que la incidencia, miren, este es un trabajo del 66 a 97, la incidencia del neuroléptico maligno oscila entre el 0,2 al 3,2% en pacientes hospitalizados en áreas de psiquiatría que reciben un antipsicótico, ¿no? Es bastante variable. Pero estudios más recientes, de la década de los 2000 en adelante, reportan que la incidencia ha disminuido hasta un 0,01 a 0,02%, ¿no? Las hipótesis son varias, como ya les comenté, que utilizamos mejor los antipsicóticos, ¿no? Que utilizamos ya antipsicóticos de segunda generación, que ya no preferimos antipsicóticos parenterales, intramusculares, endovenosos, ya no los utilizamos frecuentemente. Ahora, esta es una revisión sistemática de hace algunos años, de 2017, ¿no? Que nos da algún perfil epidemiológico de los pacientes más susceptibles a esta condición, ¿no? Primero, que se diagnostica más frecuentemente en los adultos jóvenes y conforme la edad avanza, la prevalencia, la frecuencia de esto disminuye a lo largo del resto de la vida, ¿no? Si se dan cuenta, miren esta comparación entre hombres y mujeres, déjenme marcarle mejor con pluma, miren acá, hombres y mujeres, miren cómo la prevalencia es mayor en varones y ya entre la quinta, sexta, séptima década de vida se tiende a equiparar, ¿no? O sea, en los primeros años es más frecuente en varones, ¿no? Los hombres tienen hasta aproximadamente un 50% más de posibilidades de ser diagnosticados de un síndrome neuroléptico maligno. ¿Por qué sucede esto? También hay varias hipótesis, ¿no? Algunos investigadores plantean que es porque se tiende a utilizar más antipsicóticos a dosis más altas y de forma parenteral, más en los varones que en las mujeres. Y eso es lo que les predispone a tener a desarrollar esta reacción adversa medicamentosa.
Otras teorías dicen que tiene que ver con la distribución de la grasa corporal, ¿no? Que es menor en los varones, hace que se altere la absorción del antipsicótico y pues haya mayor concentración del mismo y que eso también predisponga a la aparición del neuroléptico maligno. Otros dicen que tiene que ver con la mayor masa muscular, el daño muscular, que pues es que una de las características del neuroléptico maligno. O sea, hay varias hipótesis, pero lo cierto es que eh, se ve que hay una mayor prevalencia en varones. ¿Qué factores de riesgo se han descrito, ¿no? Primero, el uso de antipsicóticos, eso es lo más claro, ¿no? Eso es evidente, pero no todo tipo de antipsicóticos. Primero, antipsicóticos de alta potencia. Ya sabemos muy bien la diferenciación clásica que se hacía de los antipsicóticos de primera generación, de alta potencia y de baja potencia, esto pues definido por la afinidad que tengan por los receptores de dos, ¿no? Antipsicóticos de alta potencia, como el haloperidol, y antipsicóticos de baja potencia, como levomepromacina, la clásica levomepromacina, ¿no? O clorpromacina también, ¿no? Que tienen más afinidad por otros receptores que por el receptor D2, ¿no? Y esto hace que, pues, antipsicóticos con mayor afinidad por estos receptores tengan una mayor probabilidad de desarrollar esto neuroléptico maligno, ¿no? Otro es el uso de altas dosis de antipsicóticos o también, algunos reportan, combinación irracional de dos o más antipsicóticos, ¿no? Otro es el incremento rápido de las dosis de antipsicóticos. Ya sabemos también que hay una dosis progresiva en la que hay que dar el antipsicótico, ¿no? Yo no le voy a dar a un paciente de un día para otro 30 miligramos de aripiprazol, ¿no? U 80 miligramos de ciprasidona, ¿no? Hay que ir gradual, como indican las guías también, ¿no? este, y uso de antipsicóticos inyectables de depósito, específicamente los inyectables de depósito de primera generación, ¿no? Decanoato de haloperidol, decanoato de flufenacina. Ahora, toda esta información, claro, es la idea clásica que se tenía de cuáles son los factores de riesgo, pero evidencia más reciente ha documentado cómo probablemente no solamente sea un problema de los antipsicóticos de primera generación, sino también de los de segunda generación, ¿no? Esta es una revisión sistemática publicada de hace algunos años en Schizophrenia Bulletin, en el cual ven cuáles son los factores de riesgo, incidencia y desenlace en pacientes que desarrollaron un síndrome neuroléptico maligno, comparando aquellos que utilizaron antipsicóticos de depósito versus los que utilizaron antipsicóticos vía oral, ¿no? ¿Qué es lo que se vio? Que no es tanto el antipsicótico de depósito lo que lleva, ¿no? A que se desarrolle el neuroléptico maligno. Más que el antipsicótico de depósito, lo que está más asociado es el mayor número de uso de antipsicóticos, ¿no? Acá lo pueden ver, ¿no? Cambios recientes en el número de antipsicóticos usados, las dosis del antipsicótico, altas dosis, la combinación con otros medicamentos, específicamente litio, benzodiazepina y otros medicamentos antiparkinsonianos, y como condiciones comórbidas, la presencia de problemas o enfermedades cardiovasculares, ¿no? Esos son los factores que pueden estar asociados, hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Un paciente que ya haya desarrollado un problema motor, un problema de tipo parkinsoniano y demás, ¿no? Y estoy dando un medicamento antiparkinsoniano, anticolinérgico, le doy litio, está con benzodiazepinas y encima con dos antipsicóticos, ya estamos poniendo todos los factores de riesgo para que pueda desarrollar un neuroléptico maligno, ¿no? No se detectaron, y esto es lo importante en esta revisión sistemática, no se detectaron diferencias en la mortalidad relacionada con el síndrome neuroléptico maligno o con la duración de la hospitalización, comparando o utilizando antipsicóticos de depósito versus las formulaciones orales. Así que probablemente esta visión clásica de que el antipsicótico de depósito llevaba a la aparición, la mayor mortalidad, sea probablemente debido a que pues, antiguamente se utilizaban más medicamentos, había más polifarmacia, no se prestaba tanta atención a esto, ¿no? La frecuencia de la mortalidad, que también se vio en este estudio, en estos desenlaces, por el neuroléptico maligno fue del 5% a los 30 días y del 10% a los 90 días, ¿no? Y el neuroléptico maligno reapareció
en el 4,2% de los pacientes que recibieron nuevamente un antipsicótico. No, no es una cifra tan alta, pero sí hay que tener consideraciones, ¿no? Sabemos que se suspende el antipsicótico, se resuelve el neuroléptico maligno y hay que esperar por lo menos 2 semanas para reinstaurar o reiniciar el antipsicótico o el medicamento que le haya podido causar, la familia de medicamentos que le hayan podido causar esta reacción adversa, ¿no? Ahora, no solamente hay factores de riesgos relacionados con el medicamento, también se ha visto que algunas características psicopatológicas pueden estar asociadas a un desarrollo del neuroléptico maligno, ¿no? Cuatro, principalmente, ¿no? La agitación psicomotriz, pacientes con gran agitación psicomotriz, que se encuentren confusos, en delirium, que tengan una conducta desorganizada o que tengan una conducta, o que desarrollen síntomas catatónicos. La catatonía es uno de los principales factores de riesgo, ¿no? Pues ya les dije al inicio, les hablé un poco acerca de la famosa antigua catatonía letal, ¿no? Catatonía, maligna, ¿no? Vamos a ver más adelante que eso se puede asociar con estas formas de neuroléptico maligno, ¿no? Bueno, ahí me faltó colocar un poco acerca también de los factores ambientales, ¿no? Hay factores ambientales que hay que tener cuidado, la deshidratación, la contención mecánica prolongada, ¿no? El hecho de que el paciente se encuentre en un ambiente poco ventilado, en un ambiente caluroso, la presencia de fiebre, la presencia de rigidez por cualquier otra condición, son factores que pues, pueden desencadenar o llevar a la aparición o complicación de un síndrome neuroléptico maligno y también los factores hereditarios. Eso también es muy importante, ¿no? Aunque pues hay ciertos estudios que demuestran que más bien hay una genética cruzada, ¿no? Sí hay algunos polimorfismos, sobre todo en los receptores dopaminérgicos, ¿no? Esas alteraciones en los receptores dopaminérgicos heredadas que pueden predisponer a la aparición de este neuroléptico maligno o la mayor presencia de reacciones adversas medicamentosas, ya no tan graves como el neuroléptico, sino más suaves, entre comillas, como parkinsonismo, acaticias y demás, ¿no? Ahora, respecto a la etiología y a la fisiopatología, ¿no? La etiología queda clara, ¿no? Es el uso de un medicamento, ¿no? En este caso, del antipsicótico, pero como ya les dije, no circunscrito solamente a esta, ¿no? Si ustedes revisan en PubMed, están libres los artículos clásicos, los reportes de casos clásicos del 66, de 1966, cuando se reportó por primera vez este tipo de reacciones adversas, ¿no? En el 56, en el 68, ¿no? Reportan estas respuestas inusuales al aloperidol, ¿no? Ya, pues desde ahí se le puso el nombre de síndrome neuroléptico maligno, pero ya, con el paso de los años he visto que no solamente se daba con los antipsicóticos de primera generación, sino también con los antipsicóticos de segunda generación, con estabilizadores del humor como litio también es muy importante ahí, hasta con medicamentos que no tengan nada que ver con psiquiatría, pero que sí tengan una acción dopaminérgica, como la famosa metoclopramida, que utilizan mucho los colegas en gastroenterología, ¿no? De hecho, yo recuerdo mucho cuando hacía psiquiatría de enlace allá en el 2000, antes de la pandemia, 2019, creo que fue el caso de un paciente que nos llamaron de gastroenterología o fue de cirugía, no me acuerdo bien, pero nos llamaron porque tenía síntomas de rigidez, una discreta fiebre, febrícula y demás, ¿no? Y nunca había usado antipsicóticos, ¿no? Pues estaba confuso y probablemente haya sido por el uso a altas dosis de metoclopramida, ¿no? Así que puede reportarse, puede darse. Y hemos visto también casos en pacientes con antipsicóticos de segunda generación, con ciprasidona, que en teoría debe ser poco frecuente, pero hemos visto y hemos tenido la oportunidad de atender a estos pacientes, ¿no? Ahora, la etiología, la fisiopatología no queda del todo claro, ¿no? Se sospecha que es por un bloqueo intenso a los receptores D2, ¿no? Eso es el mecanismo subyacente relacionado probablemente a este bloqueo
intenso, bloqueo excesivo, ¿no? El antagonismo que se da en los receptores en la vía nigroestriatal, ¿no? Esto es lo que pues, está asociado a otros efectos secundarios, ¿no? Cuando esto se da de manera muy intensa, muy fuerte, pues puede desencadenar en este neuroléptico maligno. Ahora, el problema está que si pensamos o consideramos que la única causa, el único mecanismo fisiopatológico del síndrome neuroléptico maligno es el bloqueo de dedos, es, algunos lo consideran también muy simplista, ¿no? Ya vamos a ver ahorita un poquito acerca de los circuitos motores, pero probablemente, claro, sea debido a los receptores 2, pero hay mucho más detrás de esto, porque no es solamente un problema motor, es un problema motor. Pueden estar comprometidos otras vías como la vía noradrenérgica, GABAérgica, serotoninérgica, una actividad central simpática, también una alteración parasimpática con la alteración disautonómica clásica de estos pacientes, ¿no? La mayoría de los síntomas entonces se atribuyen a una reducción repentina de la actividad dopaminérgica central por este bloqueo de los receptores D2, ¿no? Esto explicaría en parte la rigidez muscular, la hipertermia y los cambios en el estado mental, pero, por ejemplo, y los síntomas catatónicos, eso no lo explicaría tanto, ¿no? Los síntomas catatónicos, las disautonomías, bueno, por ahí sí la pueden explicar, ¿no? Ya les dije que hay otros neurotransmisores involucrados, ¿no? Y una alteración adicional del sistema nervioso simpático. Algunos hablan no solamente de la vía dopaminérgica, sino de alteración del funcionamiento del calcio, que mediado en el sistema musculoesquelético, similar a la hipertermia maligna. Y pues ya les dije también hay agrupaciones familiares, una predisposición genética para que se pueda desarrollar este síndrome neuroléptico maligno, ¿no? Lo cual se sugiere una cierta predisposición genética para esta condición. Ahora, eso es lo clásico. Esto es interesante, ¿no? ¿Qué pasa en el sistema motor, ¿no? Dirán, pues somos psiquiatras, ¿para qué hay que saber estas cosas? Lo básico, ¿no? Que tampoco vamos a ser neurólogos para adentrarnos en la profundidad de eso, no, pues, algunas cuestiones básicas que sí debemos conocer, ¿no? Miren, el funcionamiento motor tiene en general dos grandes, digamos, vías, ¿no? Si estoy siendo un neurólogo, se podría enojar conmigo, pero podemos resumirlo así, ¿no? Las vías corticales, las regiones corticales y las regiones subcorticales motoras. Las regiones corticales se encargan de programar, secuenciar y modular los movimientos voluntarios, movimientos que yo quiero realizar, que yo me programo realizar, pues la corteza prefrontal, la corteza motora primaria, premotora primaria, la corteza motora suplementaria se encargan de secuenciar esto. Movimientos finos, movimientos delicados, ¿no? Alteraciones básicas como los síntomas neurológicos blandos, ¿no? Pues, pueden estar explicados por una alteración a este nivel, ya. Y también hay la región subcortical, que esta es la clásica que ya conocemos, ¿no? Las famosas demencias subcorticales, las enfermedades subcorticales que van a producir problemas en el tono, la postura y la coordinación de los movimientos. Entonces va a haber condiciones o problemas que van a tener una predisposición subcortical y otras que van a tener una alteración más cortical. De tal manera que va a haber algunas condiciones, como ya les dije, que van a ser alteraciones córtico-corticales, o sea, problemas solamente de la corteza, de las áreas motoras de la corteza. Eso que va a producirse síntomas neurológicos menores. En otro momento podemos hablar de eso, es otra cosa también bastante fascinante en el campo de la psiquiatría, ¿no? Y los signos y síntomas catatónicos, es un problema más cortical. Mientras que una alteración córtico-subcortical, o sea, una alteración vertical córtico-subcortical, va a producir estos movimientos anormales involuntarios. ¿Qué es lo que pasa en el síndrome neuroléptico maligno? Tiene una alteración de las vías motoras muy similares a las de la catatonía. Algunos postulan que es una alteración córtico-cortical principalmente y algunos dicen que es córtico-cortical, adicionalmente córtico-subcortical. O sea, está comprometido las áreas relacionadas con la motricidad, ¿no? Y esto ¿por qué sucede? Miren, la fisiopatología de la catatonía y el síndrome neuroléptico maligno está muy emparentada, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la catatonía?
Tenemos la amígdala, el hipocampo, que generan estas señales de expresión emocional, ¿no? Pero la expresión, la emoción no se expresa con toda su intensidad. Tengo miedo, ansiedad, angustia, no se expresa. O sea, la amígdala bota, pero no se expresa totalmente. Sino que la corteza orbitofrontal medial, la corteza frontal, actúa como un filtro, ¿no? O sea, todas esas emociones que vienen de la amígdala, pues son reguladas por la corteza orbitofrontal medial, ¿no? ¿Qué sucede cuando no hay un adecuado funcionamiento de la corteza orbitofrontal medial? Pues las emociones se expresan con total intensidad. Y eso pasa en la catatonía, ¿no? Algunos la asocian con estados de terror, ya no de miedo, sino de terror, una ansiedad extrema, miedo que llega al terror, que la persona incluso se puede hasta paralizar, ¿no? Entonces, la corteza orbitofrontal medial se encarga del procesamiento de las emociones negativas, ¿no? Y el GABA se encarga de regular esto, ¿no? Entonces, no hay un adecuado funcionamiento de la corteza orbitofrontal, damos un medicamento GABAérgico, ¿no? Eso hace que actúe como un filtro artificial para que esta emoción no se exprese con esa intensidad. Por eso es que los medicamentos GABAérgicos, las famosas benzodiazepinas, son de bastante utilidad en pacientes en estados catatónicos. Pero eso no es el único problema. Hay un problema en la corteza premotora y en la corteza motora. ¿Cuál es el problema de la catatonía? El problema no es que el paciente o la persona pueda iniciar el movimiento. El problema está en que una vez que inicia el movimiento, la persona no tiene el feedback para poder finalizar dicho movimiento. Yo muevo un brazo y lo tengo que regresar a mi sitio, ¿no? Pero en cambio, en el paciente con catatonía, inicia el movimiento, pero no hay el feedback y el paciente se queda en esa posición. No sabe cómo, no puede finalizar, no puede terminar estos movimientos, ¿no? Eso tiene que ver con el glutamato en la corteza parietal posterior. No se ubica espacialmente, no ubica espacialmente los movimientos y no puede terminar los movimientos. Entonces, ese es el problema en la catatonía. Puede iniciar los movimientos, sí, pero no los puede finalizar. Entonces, por eso, todo lo que sea medicamentos GABAérgicos o glutamatérgicos, por eso es que funcionan las benzodiazepinas, por eso es que se habla que un adyuvante puede ser la memantina, ¿no? En este tipo de pacientes. Por eso es que la clozapina también se ha propuesto que puede ser de utilidad por la menor afinidad de los receptores de 2 y porque confluye a otros tipos de receptores. Bueno, la cosa es que esto es así, en resumen, lo que pasa en la catatonía. Y en el neuroléptico maligno ocurre algo similar, pero hacia abajo, córtico, subcortical, en un bucle orbitofrontal, caudado de receptores D2, ¿no? En el núcleo pálido, que se encarga también del tono muscular y el tálamo. Ahí ocurre el problema, ¿no? Hay un bucle, una alteración en el bucle orbitofrontal y en el bucle motor, que va a llegar a problemas de disautonómicos y a problemas del tono muscular, asociados también con lo que ven arriba, con los problemas catatónicos. O sea, el síndrome neuroléptico maligno es como una catatonía más estas alteraciones del bucle orbitofrontal y del bucle motor, ¿no? Lo que le da esta rigidez clásica del neuroléptico maligno. Ahora, algunos investigadores señalan que esta distinción entre catatonía y síndrome neuroléptico maligno en verdad es artificiosa y que el neuroléptico maligno es una forma de catatonía letal producida por los medicamentos, ¿no? Así como hay algunos pacientes con bipolaridad que hacen y que manifiestan únicamente síntomas maníacos cuando reciben un antipsicótico, eso es una bipolaridad iatrogénica, si quieren llamarlo así. Bueno, el neuroléptico maligno es una forma de catatonía iatrogénica, pues eso es lo que señalan algunos investigadores, ¿no? De que no es distinto, es un continuum, ¿no? Eso todavía está en debate, ¿no? ¿Cuál es el cuadro clínico, el tratamiento y el pronóstico de esta condición? Bueno, la clínica es característica, clásica, ¿no? Cambios en el estado mental, en la rigidez, que se observan hasta en el 97% de estos pacientes, una rigidez generalizada tipo tubería de plomo, también en un 97% de los pacientes. Puede haber otro tipo de síntomas, ¿sí? Como temblores, mioclonos, distonías, también pueden aparecer. La rigidez no es el único síntoma del neuroléptico maligno, como la rigidez no es el único síntoma de la catatonía.
La hipertermia ocurre en el 98% de los pacientes, ¿no? Con temperaturas que pueden superar los 38 grados centígrados en la mayoría de casos y que pueden alcanzar hasta los 40 grados en el 40% de los pacientes. Y, bueno, lo que ya les comenté, puede haber síntomas catatónicos, mutismo, negativismo, flexibilidad seria, todo esto se está muy fuertemente correlacionado con la severidad del síndrome neuroléptico maligno. Formas de diagnosticar, acá hay un problema, ¿no? Pues cada investigador pues, utiliza criterios distintos para considerar qué es un síndrome neuroléptico maligno, ¿no? Ahí vemos desde las clásicas definiciones de Levenson, de Pop, de Adonisio, de Lazarus y bueno, la última del DSM-5-TR, ¿no? Miren, centrémonos en lo que se utiliza más, ¿no? El DSM-5, ¿no? ¿Qué es lo que indican? Mira, primero, exposición a un antagonista de la dopamina. Ya no habla de antipsicóticos, ¿ah? Ya no habla de antipsicóticos, habla de antagonistas de la dopamina durante 72 horas anteriores a la aparición de los síntomas, ¿no? Si tú le das un medicamento antagonista de 2 o dopaminérgico y aparece después de 5, 6, 7 días, es poco probable que sea esto, ¿no? Criterio de fiebre, hipertermia, 38 grados centígrados al menos en dos ocasiones medidas en la boca con una rigidez generalizada, en tubería de plomo, con otros síntomas neurológicos y criterios, estos son los criterios clínicos, neurológicos, acá están los criterios de laboratorio, elevación del CPK, al menos 4 veces del valor superior normal, eso va a depender mucho del laboratorio que analice la muestra, cambios en el estado mental, delirium, estupor, coma y inestabilidad autonómica, ¿no? Taquicardia, más de 25% por encima del valor basal, sudoración, incremento de la presión arterial, fluctuaciones, cambio diastólico más de 20 milímetros de mercurio, incontinencia urinaria, taquimia. Ahora, si se dan cuenta, acá qué criterios no están considerando en el DSM, la clásica leucocitosis. La clásica que sí consideran otros, ¿no? Por ejemplo, acá en esta otra clasificación, escala diagnóstica, acá sí ponen la leucocitosis y la mioglobinuria, ¿no? Con alteración de la conciencia, y acá se considera que tiene que haber sido administrado en los últimos 7 días, ¿no? En los últimos 7 días, ¿no? Este, el tema es que algunos consideran 7 días, otros consideran que es 3 días. Bueno, ahí viene la dificultad, ¿no? Bueno, otros consideran que sí, solamente la leucocitosis es el único criterio necesario. Otros consideran que es solamente el CPK, o sea, es muy variable, ¿no? Para fines operativos, para fines prácticos, pues podemos utilizar el del DCM, ¿no? Pero eso no significa que tengamos una visión tubular y no ver y analizar todos los posibles síntomas adicionales que pueda presentar un paciente, ¿no? Lo que también se ha descrito es la severidad, la severidad. Tenemos primero, en el primer nivel, el parkinsonismo inducido por medicamentos, ¿no? Lo más básico, ¿no? Que puede haber rigidez, tremor, algo suave, ¿no? En segundo nivel ya pueden aparecer síntomas catatónicos inducidos por medicamentos, ¿no? Con esta rigidez leve en rueda dentada, diferente de la tubería de plomo, que la tubería de plomo es más intensa. Alteración del estado mental con mutismo. Es una forma de catatonía. Y ya en el tercer nivel ya entramos al síndrome neuroléptico marino. O sea, se dan cuenta cómo va un continuum desde el parkinsonismo, catatonía leve y el neuroléptico maligno, ¿no? Leve, que tenemos la rigidez moderada en rueda dentada, catatonía, confusión. Acá ya aparece la temperatura, más de 38 grados centígrados, con una frecuencia cardíaca menos de 100 latidos, ¿no? En un síndrome neuroléptico moderado, con una rigidez ya severa, tipo tubería de plomo, con temperatura de 38 a 40 grados centígrados y una frecuencia cardíaca de 100 a 120, y a un nivel severo con la hipertermia más de 40 y con una frecuencia cardíaca más de 120. O sea, acá los puntos de corte son la temperatura y la frecuencia cardíaca, ¿no? Simple, sencillo. Rigidez leve, rueda dentada, menos de 38, menos de 100 de frecuencia cardíaca, un neuroléptico leve. Neuroléptico moderado, temperatura de 38 a 40 y frecuencia cardíaca de 100 a 120. Y neuroléptico grave, temperatura más de 40 y 120. Acuérdense, 38 a 100, 38 a 40, 100 a 120 y más de 40, más de 120.
Tú me dirás, y ahora, y doctor, ¿y eso de qué nos sirve? ¿Para qué queremos saber la gravedad del neuroléptico al fin y al cabo? No, es que esto nos puede orientar para el diagnóstico, para la terapéutica, ¿no? Hay algunos medicamentos que se ha visto que pueden ser más útiles en los casos leves, moderados o severos, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Esto es una revisión sistemática de reportes de casos que hicimos hace algunos años, ¿no? En el cual tomamos un grupo de pacientes con síndrome neuroléptico maligno. ¿Y qué fue lo que hicimos, no? Extrajimos los síntomas, hicimos un análisis factorial simple y vimos que había tres factores, tres grupos de síntomas que se agrupan en un paciente que tiene un síndrome neuroléptico maligno, ¿no? Que son el factor catatónico, catatonía, el extrapiramidal y la inestabilidad autonómica. O sea, había un grupo de pacientes que desarrollaba con síndrome neuroléptico maligno que desarrollaban principalmente síntomas catatónicos, otros que desarrollaban solamente síntomas extrapiramidales y otros que desarrollaban síntomas solamente de inestabilidad autonómica. Esto es bien interesante porque nos permite ver cuál es el posible tratamiento de estos factores, según estos factores, ¿no? Un paciente que tiene síntomas principalmente catatónicos, pues vamos a preferir las benzodiazepinas o la electroconvulsivoterapia. Si es un paciente que tiene síntomas más parkinsonianos, pues los medicamentos que actúan a nivel D2, ¿no? Y si tiene más inestabilidad autonómica, las medidas de soporte general, que vaya a la UCI y que pues que tenga una observación. Ahora, respecto al diagnóstico diferencial, el principal es el síndrome serotoninérgico, ¿no? Ese es el principal diferencial. Miren, de manera simple, sencilla, podemos decir que el síndrome serotoninérgico es como un neuroléptico maligno, pero con compromiso gastrointestinal. O sea, un neuroléptico maligno, pero con diarrea, con problemas gástricos, porque sabemos muy bien la gran expresión que hay de los receptores serotoninérgicos a nivel gastrointestinal. Bueno, eso es una cosa muy, muy, muy burda, muy simplona. Hay muchas cosas que hay que ver, ¿no? Desde la susceptibilidad genética, características comunes que ambos comparten alteraciones en el estado mental, inestabilidad de los signos vitales, alteraciones musculares similares, ¿no? La temperatura corporal tiende a ser más alta en el neuroléptico maligno, tienden a llegar hasta la hipertermia. Es poco frecuente que lleguen a la hipertermia en el serotoninérgico, pero puede pasar, ¿no? Mientras que los pacientes con neuroléptico maligno tienden a presentar mutismo asinético, estupor o síntomas catatónicos, mientras que en el síndrome serotoninérgico puede haber irritabilidad, confusión, agitación, hipomanía o coma. Ella se va perfilando, ¿no? Y se va perfilando cuál es la diferencia. Acá esto es lo más importante y permítanme, colegas, resaltarlo porque esto es fundamental. Malestar gastrointestinal presente, manifestado como diarreas y vómitos. O sea, si viene un paciente rígido, con fiebre, o CPK elevado, ¿no? Que ha recibido, está en tratamiento psiquiátrico, pero no sabe, no recuerda, porque muchos pacientes no recuerdan que ha recibido, y encuentras la diarrea, sospecha de un síndrome serotoninérgico. Hay malestar gastrointestinal, nos apunta más a un síndrome serotoninérgico, ¿no? El tratamiento ambos tienen que ser la suspensión del agente causal, ¿no? En el serotoninérgico, pues se utiliza la ciproheptadina, algunos como casos bromocriptina, amantadina, benzodiazepinas para la rigidez muscular, ¿no? Ya en el neuroléptico maligno vamos a ver cuál es la aproximación, cuál es el tratamiento, ¿no? Eso sí, la electroconvulsivoterapia apunta más hacia el neuroléptico maligno, ¿no? Mientras que si a un paciente con un síndrome serotoninérgico le das una electroconvulsivoterapia, puede empeorar el caso. Hay algunos reportes que indican que empeora su evolución, ¿no? Esto es bien interesante y ya bien difícil de ver, ¿no? El síndrome neuroléptico maligno atípico. Recuerdo mucho el caso de un paciente que vimos en la unidad de enlace, un paciente que primero estuvo hospitalizado. Acá están nuestros residentes, algunos, no sé si está ahí, Shea, Mila, que tuvimos un paciente que inicialmente ingresó por un diagnóstico de una psicosis aguda, ¿no? Que tenía el antecedente de un diagnóstico de código blanco,
se le hizo sus estudios y demás, se pensó en una psicosis por VIH, pasó a hospitalizarse a infectología el paciente por el reciente diagnóstico de esta condición, ¿no? Y estando ya en infectología, ¿no? Un día, pues, como una forma de prevención, se le da, y estaba recibiendo sus antipsicóticos, y como una forma de prevención se le da un antituberculos tático, y desarrolla síntomas psicóticos, ¿no? Hace síntomas psicóticos, ¿no? Y se le da aloperidol intramuscular, ¿no? A alta, dos, tres ampollas creo que se le dio, y comenzó a desarrollar síntomas que estaban en el límite, no sabíamos, ¿era neuroléptico? ¿No era neuroléptico? Hizo una febrícula, estaba un poco rígido, estaba diaforético, CPK no estaba tan elevado, o sea, estaba ahí, ¿no? No era claro, no era un neuroléptico maligno claro del libro, pero se podía sospechar. Puede ser que haya sido un caso de un síndrome neuroléptico maligno atípico, que se distingue por la ausencia de rigidez severa, la hipertermia o por la aparición tardía de fiebre. O sea, o sea, no es el neuroléptico así rígido, duro, con la hipertermia clásica que ya conocemos, ¿no? Predomina más en hombres, más en personas mayores de 50 años, ¿no? Antipsicóticos atípicos, clozapina, aripiprazol, amisulpirida, son los que están asociados con el síndrome neuroléptico maligno atípico, ¿no? Elevaciones infrecuentes de CPK, ¿no? Elevaciones que poco frecuentes, ¿no? No elevan tanto el CPK, ¿no? Algunos antipsicóticos pueden causar mioglobinuria, falla renal aguda. O sea, es como una forma de neuroléptico, digamos, entre comillas, suave, menos complicado de ver, pero que sí, pues, si no se trata, si se sigue dando el neuroléptico, si se sigue dando el antipsicótico, si no se tiene una aproximación respecto a su diagnóstico, sí puede ser complicado, sí puede complicarse a largo plazo, ¿no? ¿Qué decir de los exámenes complementarios? Bueno, si bien pues, según los sistemas solamente importa CPK y la leucocitosis, ¿no? Hay toda una serie de alteraciones asociadas que, si bien no nos pueden indicar el diagnóstico, sí son muy útiles para el pronóstico y para ver las posibles complicaciones que pueda tener el paciente, ¿no? Hay un incremento de enzimas, proteínas anormales en el plasma, el lactato de deshidrogenasa, el CPK, TGO, TGP, una disminución de la mioglobina, se alteran los electrolitos séricos, incremento de fosfato, potasio, disminución de calcio, magnesio, el sodio que puede ser entre hiponatremia e hipernatremia, incremento de ácido úrico, de urea y de hierro sérico, alteraciones en los elementos sanguíneos, ¿no? Incremento de los leucocitos, plaquetas también también pueden estar elevadas, ¿no? Y puede haber alteraciones en la orina, proteinuria, mioglobinuria y acidosis metabólica, ¿no? Ahora, ya para ir finalizando, ¿qué podemos decir respecto al tratamiento? Lo básico, lo primordial es dar medidas generales, retirar inmediatamente el agente causante que sospechamos que pueda haber hecho el neuroléptico maligno, ¿no? Eso es lo primero que hay que hacer, ¿no? Por favor, tiene que ir a una unidad de cuidados intensivos. No, eso no se puede manejar en el piso de psiquiatría, de medicina general, de adicciones. No, tiene que estar en una unidad de cuidados intensivos por la alta mortalidad. Estamos viendo, mientras más días pasen sin que reciba un tratamiento adecuado, puede estar asociado a una mayor mortalidad y requiere un monitoreo de las funciones vitales constantes. Asegurar la estabilidad cardiorrespiratoria, ¿no? Asegurar un estado euvolémico mediante uso de fluidos endovenosos, disminuir la temperatura mediante métodos farmacológicos y valorar el uso de heparina y nosaparina en aquellos pacientes que tienen que no se movilizan, que van a requerir estar inmovilizados crónicamente, ¿no? Ahora, el tratamiento farmacológico, y acá viene lo que les dije, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Ver si es un neuroléptico maligno leve, moderado, grave, ¿se acuerdan? Leve, leve hasta 38 y entre menos de 100 de frecuencia cardíaca, moderado entre 38 y 40 y entre 100 a 120 de frecuencia cardíaca y grave, más de 40 hipertermia y más de 120 de frecuencia cardíaca y es un neuroléptico maligno grave. El tratamiento tiene que ir enfocado de esta manera, ¿no? Si es un neuroléptico leve, con benzodiazepinas, 10 miligramos de diazepam endovenoso cada 8 horas, o sea, llegar a 30 miligramos al día. 30 miligramos al día es lo
lo mínimo. En un neuroléptico moderado tenemos dos alternativas. Tenemos la bromocriptina o la amantadina, dependiendo de qué es lo que tengan a la disposición, ¿no? Bromocriptina tiende a ser más fácilmente de poder encontrar, ¿no? Combinado con benzodiazepinas. Acá ya hay efectos secundarios, ¿no? La bromocriptina puede producir hipotensión, úlcera gastrointestinal y puede agravar la psicosis, pero estamos en una situación de vida o muerte, ¿no? Y la amantadina, hipotensión ortostática, agitación, náuseas y puede llevar a infección de las vías urinarias. Si ya es un neuroléptico maligno grave, requiere dantroleno, ¿no? Y además, ya ver la posibilidad inmediata de recibir electroconvulsivoterapia, ¿no? La electroconvulsivoterapia está indicado para casos de neuroléptico maligno moderado, resistente al tratamiento o severo, ¿no? Evolución, pronóstico, complicaciones, ¿no? Bueno, acá podemos ver las principales causas de mortalidad, ¿no? Miren, falla hepática aguda, ¿no? 40% de mortalidad, pero no es el más frecuente. Si se ven, el más frecuente, la complicación más frecuente es la rabdomiolisis, pero con una baja mortalidad, ¿no? Si vemos el odds ratio, el que está más asociado a una mortalidad es la falla hepática aguda, ¿no? ¿Y cuáles son los principales predictores de la mortalidad, ¿no? Cuando ya haces un análisis multivariado, regresión logística multivariada, ¿cuáles son los principales factores asociados a la mortalidad? La mayor edad, la mayor edad, el tener un antecedente de enfermedad cardíaca, enfermedad, insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Falla respiratoria aguda, falla renal aguda y la aparición de sepsis. Eso es toda la cascada de cómo puede ir evolucionando. Obviamente, pues, antes de que llegue a todo esto, ya tendríamos que haber identificado, saber cuáles son los signos, los síntomas, dar el tratamiento básico y asegurar pues que retiremos adecuadamente el antipsicótico o el medicamento bloqueador del receptor D2. Bien, colegas, para finalizar, vamos a ver este caso clínico, ¿no? Sí me interesaría que puedan escribir, compartir sus opiniones, ¿no? En el chat respecto al caso clínico que vamos a ver, ¿de acuerdo? Miren, se trata del paciente, llamémosle Rómulo. Rómulo es un varón de 59 años, perdón. Nos llaman de la UCI, ¿no? Es un paciente varón de 59 años, este, que se encuentra hospitalizado en la UCI por un síndrome neuroléptico maligno. Se solicita seguimiento y sugerencias de manejo, además de la posibilidad de transferencia a psiquiatría por persistencia de síntomas psicóticos, ¿no? Entre comillas, ellos lo estabilizaron. Es un varón de 59 años, con un IMC de 22, vive en San Juan de Lurigancho, trabaja como mesero, ¿no? Como antecedentes, diagnóstico de esquizofrenia desde los 17 años, estuvo hace 5 años hospitalizado, su última hospitalización fue a los 54 años, una mala adherencia al tratamiento antipsicótico, antecedente de pobre respuesta a risperidona, se le llegó hasta 8 miligramos de risperidona, un síndrome extrapiramidal en forma de parkinsonismo, también tiene un antecedente de esta naturaleza, y que está recibiendo actualmente, miren, 20 miligramos de olanzapina, 7,5 miligramos de aripiprazol y 6 miligramos de viperideno, por lo que está recibiendo actualmente. Como antecedentes familiares, un padre con depresión sin tratamiento, madre falleció a los 64 años por neumonía y una hermana menor con esquizofrenia, ¿no? Miren, ¿cuál fue la historia de nuestro paciente? Él acude a la emergencia de nuestro hospital llevado por sus familiares debido a delirios de persecución y alucinaciones y rehusaba asearse y no quería salir de su domicilio. Fue evaluado por el psiquiatra de guardia en ese momento y indica pues, su hospitalización y le da ciperazidona intramuscular 40 miligramos al día y diazepam vía oral 20 miligramos al día. ¿Qué pasó luego? Después de 24 horas, presentó una elevación de la presión arterial de 150/90, una frecuencia cardíaca de 102 y sudoración excesiva. Y luego de 48 horas, desarrolló una temperatura de 38 grados centígrados y rigidez en tubería de plomo. Acá
ya evidentemente deciden suspender el antipsicótico, ¿no? Se decide suspender el antipsicótico, ¿no? Exámenes adicionales, CPK en 7.500, leucocitos en 12.000, negativismo, ecolalia, excitación catatónica, rigidez muscular, almohada psicológica y la escala de Bush-Francis de catatonía, puntuando en 30. Entonces, mira, tenemos esto. ¿Qué medicación debiéramos utilizar, colegas? ¿Ah? A ver, bromocriptina, biperideno con benzodiazepinas, dantroleno con bromocriptina o bromocriptina con benzodiazepinas. Pueden ir escribiendo, por favor, en el chat sus A, B, C, D, qué es lo que darían. Mientras van pensando, hay algo que me olvidé comentarles, ¿no? La evidencia que tenemos respecto al tratamiento en el síndrome neuroléptico maligno es bastante escasa. Se basa la gran mayoría de ellos solamente en reportes de caso y en series de casos. No hay gran metaanálisis, obviamente por la condición y la gravedad, la severidad de la emergencia. No se puede hacer un ensayo clínico de esta naturaleza, ¿no? No se puede hacer, evidentemente, un ensayo clínico, ¿no? Es bastante complicado, ¿no? Entonces, pues tenemos que utilizar la poca evidencia que tenemos, evidencia de poca calidad, pero bueno, algo tenemos que utilizar, no, tampoco no le vamos a dar lo que sea, pues, ¿no? A ver, ¿qué ponen los colegas? La D, ¿no? O sea, bromocriptina con benzodiazepinas, ¿no? Bromocriptina con benzodiazepinas, ¿no? Claro, puede ser una. ¿Por qué bromocriptina? Porque probablemente este sea un neuroléptico maligno de qué tipo de severidad. Estemos entre la severidad moderada. Tiene 38, está entre 100 y 120, ¿no? Y con la rigidez tubería de plomo es un neuroléptico, una severidad moderada, ¿no? Entonces sí, claro, muy bien. La principal alternativa, o bueno, lo más coherente acá sería iniciar este tratamiento con bromocriptina y benzodiazepina, ¿no? Sería lo más lógico, pues, ¿no? Por eso es muy importante saber cuál es la severidad del síndrome neuroléptico maligno. Eso nos puede orientar, ¿de acuerdo? Ya creo que ya les he dicho como 4 o 5 veces, ya es imposible que se olviden cómo ver, graduar la severidad del neuroléptico maligno, ¿no? Bien, ¿qué pasó luego? Ya, nos quedamos en el día 3 de hospitalización. Vamos al día 4. ¿Ya? Ingresó a la UCI. Tuvo orotraqueal, ventilación mecánica por una insuficiencia respiratoria aguda, hizo una neumonía aspirativa intrahospitalaria, ¿no? Se le había iniciado bromocriptina con clonazepam, ¿no? Miren, ¿ah? Lo que habíamos sospechado, bromocriptina con benzodiazepina, ya, bueno, se le inició, ¿no? Bromocriptina 1.25 miligramos cada 8 horas, clonazepam 10 miligramos, ceftazidima y ciprofloxacino. Esto ya fue el manejo de la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Luego fue evaluado por el psiquiatra de enlace ya estando en la UCI y decidimos aumentarle a bromocriptina 10 miligramos cada 8 horas, 30 miligramos al día, ¿no? Porque hemos visto que la dosis puede ser entre 2.5 a 5 miligramos cada 8 o 12 horas, se puede ir inclusive hasta un poquito más, dependiendo de la respuesta del paciente, ¿no? Y bueno, ya los de UCI rotaron la antibioticoterapia de la básica ceftazidima, ciprofloxacino por meropenem endovenoso. Y ya estuvo con ese tratamiento. Después de 15 días, recién fue hospitalizado, trasladado nuevamente al servicio de psiquiatría de adultos, ¿no? Acá la escala ya de ingreso de Bush Francis fue en un inicio fue de 30, ahora bajó a 11, pero los síntomas psicóticos persistieron. Los delirios, alucinaciones, negativistas, o sea, estaba psicótico, estaba activo, no estaba recibiendo nada, pues, ¿no? Entonces, miren, acá estoy viendo la pregunta que nos hizo Shane. ¿Qué recomendaciones hay para la restitución de antipsicóticos tras un episodio? Vea, para eso vamos a responder tu pregunta con esto de acá. ¿Qué medicación podemos iniciar? Pues está psicótico, ¿ya? Está psicótico. ¿Qué medicación iniciamos, no? ¿Qué podemos iniciar? A ver, hay que hacer un análisis post-mortem, digamos así, después de todo lo que ha ocurrido, ¿no? ¿Qué medicación sería recomendable iniciar? ¿Aripiprazol?
decanoato de haloperidol, clozapina o ciprasidona vía oral. A ver, colegas, a ver, colegas, ¿qué harían? A ver, unos minutitos mientras tomo un poco de agua. ¿Qué antipsicóticos? ¿Qué antipsicóticos? Porque debemos iniciarle algo, ¿no? No lo podemos dejar sin ningún tipo de tratamiento, ¿no? Mm. Respecto al reinicio del medicamento, al reinicio del antipsicótico, no hay un consenso establecido, ¿no? Aunque algunos reportes de casos, series de casos, opinión de expertos, que nuevamente sabemos que es el nivel más bajo de evidencia, indican que tiene que pasar 2 semanas, 15 días. Suspendemos el antipsicótico y tenemos que después de 15 días darle un antipsicótico que tenga menos afinidad por los receptores D2, ¿no? Y tiene que ser distinto al que le hemos podido administrar, ¿no? Iniciar dosis bajas y siempre evaluar, porque puede, hasta en un 4% de pacientes pueden volver a aparecer los síntomas del neuroléptico maligno, ¿no? Miren, hagamos un análisis de este caso, ¿ya? Miren, veamos desde un inicio, ¿ya? Veamos desde un inicio. Estamos frente a un paciente que primero tiene mala adherencia al tratamiento, ¿no? Que ha estado con dos antipsicóticos. ¿Qué es lo que ha pasado? Miren, está con olanzapina, con aripiprazol y encima con un viperideno, ¿no? Con tres viperidenos. O sea, tiene una combinación de dos antipsicóticos, ¿no? Podemos decir, ¿por qué dar dos antipsicóticos? ¿Es una mala práctica, clínica? No, no hay espacio para utilizar dos antipsicóticos en pacientes con esquizofrenia. Sí, se puede, hay una última revisión que vamos a ver el día 25, ya les voy a decir qué es lo que vamos a hacer, pero sí, hay espacio. Pero bueno, tiene dos antipsicóticos. Acá lo que llama la atención es esto de acá. Miren, síndrome extrapiramidal en forma de parkinsonismo. Ya tenía algo que debiera llamarnos la atención, que encima no respondió a risperidona, no responde a olanzapina, ni a la combinación con aripiprazol. O sea, no responde a dos antipsicóticos, ¿no? No responde a dos antipsicóticos. Puede ser que estemos frente a un caso de una esquizofrenia resistente al tratamiento que requiera, pues, iniciar clozapina, puede ser, y que tiene menos afinidad por los receptores, de dos, ¿no? Entonces, mira, en un paciente que ya tiene este síndrome extrapiramidal, de repente lo mejor no hubiera sido darle un antipsicótico intramuscular, porque acá el principal responsable del neuroléptico ha sido esa ciperazidona. Pues ahí está, le colocan el intramuscular y ahí ya comienza se desencadena todo esto, ¿no? Así que sí, puede haber sido el principal responsable y lo ideal acá sería utilizar, claro, clozapina, ¿no? Porque estamos frente a un caso o probablemente un paciente con esquizofrenia resistente al tratamiento. Ya estaba usando aripiprazol, ciprasidona fue el causante del neuroléptico y sabemos que decanoato de haloperidol, la evidencia todavía es un poco incierta, puede ser que aumente el riesgo de neuroléptico, aunque ya hemos visto que evidencia reciente indica que puede que no, tampoco, ¿no? Que no hay diferencia con los medicamentos en vía oral. Este es el reporte de caso para quien quiera verlo, ¿no? Lo hemos publicado desde hace algunos años de un síndrome neuroléptico maligno debido a ciprasidona, el caso que hemos reportado, que hemos descrito ahora, está cómo fue evolucionando el CPK, la presión, la temperatura y demás. Bueno, los dejo para que lo puedan revisar, ¿no? Entonces, ¿qué podemos aprender del caso de Rómulo? ¿No? Primero, era necesario usar antipsicóticos inyectables con el antecedente de parkinsonismo. O sea, eso es lo que siempre digo a los residentes, hacemos emergencia, todo paciente que va por emergencia necesariamente necesita antipsicóticos intramuscular. O
sea, si puede tolerar la vía oral y se te acepta la medicina vía oral, ¿por qué no dar la medicación vía oral, ¿no? Puede usarse, ¿no? Se pudo haber iniciado previamente clozapina para mejorar el funcionamiento y evitar que llegue a la situación de emergencia. Otras críticas que podemos hacer. Siempre es bueno, colegas, revisar, ver qué es lo que hacemos, plantearnos nuevas alternativas y continuamente estar revisando qué es lo que hacemos, ¿no? ¿Se pudo haber iniciado previamente clozapina? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Tratamiento de mantenimiento con dos antipsicóticos. Esto, vamos a dejarlo ahí en duda y la respuesta la vamos a dar en las siguientes actividades que tengamos, ¿ya? Bien, entonces, a manera de conclusiones, ¿no? Primero, el síndrome neuroléptico maligno es una reacción adversa rara, pero potencialmente fatal, relacionada principalmente con el uso de antipsicóticos, ¿no? Crucial un reconocimiento temprano, un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado, un tratamiento oportuno. Factores de riesgo incluyen medicamentos antipsicóticos o bloqueantes receptores dopaminérgicos de alta potencia, dosis altas, y estos desequilibrios, estas alteraciones hidroelectrolíticas o alteraciones sistémicas generales, ¿no? Se puede presentar con cambios mentales, con rigidez muscular, con hipertermia, y el diagnóstico es desafiante, claro que sí, pero la identificación de factores de riesgo, el manejo clínico adecuado son fundamentales para poder reducir la morbimortalidad asociada a esta condición. Bien, colegas, antes de finalizar, sí me gustaría hacerles una invitación. El día lunes vamos a comenzar nuestro curso de resistencia al tratamiento en psiquiatría, ¿no? Ahí la autora Marinari puede compartir en el chat los links de inscripción para nuestro curso. Y el día 25 del presente mes, 25 de octubre, vamos a tener una actividad presencial gratuita en el auditorio de la Torre Balovento, en el del laboratorio Sunpharma. Vamos a hablar acerca de las últimas investigaciones en esquizofrenia, ¿no? Vamos a hacer una actividad presencial, solamente hay cupo para 50 personas, por favor, los que estén interesados, de una vez inscríbanse, va a ser por orden de llegada, ya confirmaremos su participación, ¿no? Donde vamos a hablar el último número publicado en octubre de este año de la revista Esquizofrenia Research, una de las revistas top en esquizofrenia, ¿no? Y mes a mes vamos a hacer estas actividades presenciales donde vamos a hablar de, de distintas revistas, ¿no? De Bipolar Disorder, del Journal of Affective Disorders, de todas las revistas top de psiquiatría a nivel mundial. Vamos a revisar los últimos números. El siguiente mes vamos a revisar la última publicación de noviembre, diciembre, y así mes a mes, para mantenerlos actualizados y revisar qué es lo que se está investigando, qué es lo que se está realizando, a dónde se está moviendo la investigación psiquiátrica en el mundo. Bien, colegas, gracias por su atención y si hubiera alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor, pueden hacérnosla en el chat. Gracias a todos por su gentil atención.